buenas noches, amigas y amigos que nos hacen el favor de vernos todas las noches en el programa de Contextos a través de las redes del periódico Ultimátum. Muy buenas noches, maestra Enriqueta Burelo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Ricardo. Me da mucho gusto acompañarte aquí en Contextos. Gracias, igualmente. Pues dentro de las noticias vamos a empezar ahora por una noticia que nos llegó de sorpresa. Lo lamentamos mucho y con eso podemos abrir nuestro programa del día de hoy, que fue la súbita noticia del fallecimiento del maestro Romeo Ortega López. Sin duda, pues una institución dentro del periodismo en Chiapas, un hombre que marcó un estilo periodístico sui generis y que de alguna manera, pues la verdad es... forma parte de esa generación de lo que podríamos llamar los periodistas fundadores o los pioneros del periodismo en Chiapas, ¿no? Gentes como Romeo Ortega. Tenían un paso entre la política y el periodismo, ¿verdad? Así es, gentes Porque como Romeo Romeo. nunca dejó de estar alejado de la política, ¿verdad? Creo que cuando el gobernador Velasco Suárez fue subsecretario de gobierno, luego también fue secretario general en la UNASH, ¿no? Y yo creo que su sueño dorado fue haber sido rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, ¿verdad? Así es, abogado él de profesión, un hombre muy culto, y que te digo, yo tuve la suerte de convivir con él, él fue durante mucho tiempo, prácticamente durante los 15 años que duró el Heraldo de Chiapas, él escribió su columna, y por supuesto la Semana Política, que era de lectura obligada, un espacio periodístico además en donde Romeo Ortega tenía información de primera mano y pues que fue una especie como de patriarca incluso para muchos políticos que ahorita ya están, bueno, que se desarrollaron y que tuvieron un papel importante en la entidad. Me acuerdo mucho que tenía la costumbre él de invitar a comer a su casa. Paellas, ¿no? Eran paellas muchas veces. A ellas o desayunos que se los hacía ahí una señora que siempre estaba ayudándole y que eran gorditas y el clásico desayuno chiapaneco. Pero además una cosa que creo que vale la pena destacar es que Romeo Ortega fue un hombre que tuvo mucho poder y mucho poder de decisión en la política de Chiapas durante muchos años. Y sin embargo, si uno observa, o los que tuvimos la oportunidad de ir a su casa, invitados, fue un hombre que vivía en una forma modesta, sencilla, y eso pues también creo que es digno de alabarse, ¿no? Y definitivamente pues una leyenda del periodismo chiapaneco, ¿no? Gente que se forma y creo que hace falta también escribir sobre eso dentro de las leyendas del periodismo chiapaneco, como el Gitano Núñez, Sí, con don Panchito, don Carlos Ruiseñores Quinta, Carlos ¿verdad? Don Quinca, Tito Gallegos, sí, con quienes él convivió también mucho en una época, ¿verdad? Gervasio Grajales, Gervasio, así es. Don ¿verdad? Gervasio, el de la tribuna, Che Luis Cancino, Sí. todo un Y yo personaje, creo que don Che Luis. ahorita yo creo que Romeo era el último que quedaba de esa generación. No sé si estoy en lo correcto. Así es, yo creo que sí. También te acuerdas de aquellos de Tapachula, el Gato Villarreal, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Pues alguien que sobrevive de esa época es Manuel Quinto. ¿Cierto? Al maestro Manuel Quinto todavía lo ves muy activo en las redes sociales, escribiendo. Me encanta, ¿verdad? Un gran señor, don Manuel Quinto, ¿verdad? Me encanta verlo todavía siempre presente en las redes sociales. Pues sí, ¿tú qué recuerdas? ¿Cómo que nos puedes, tienes bastante información al respecto? ¿Cómo es que inicia Romeo Ortega en el periodismo? Fíjate, yo no sé realmente cómo inicia,
pero yo cuando regreso de México me la encuentro en el número 1, un periódico donde estaban Gerardo Pensamiento, ¿verdad? Es un periódico que llegó a tener un sindicato de periodistas, que llegó a ser un periódico muy profesional, y don Romeo estaba de director. Yo no sabía del poder de Romeo, ¿verdad? Y un día en su columna, que siempre la publicó, si bien no que haya escrito en forma agresiva de mí, sí me mencionó en un tema que en el que yo no tenía nada que ver, ¿verdad? Pues imagínate, yo tenía 23 años, 24 años, hice una cita al periódico para ir a decirle que por qué había escrito eso de mí, ¿verdad? Y pues me recibió en el periódico, y cuando me ve me dice, ay, qué tita, yo no sabía que eras hija de Joaquinito, mi gran amigo. Fíjate que a veces su disculpa pues fue curiosa, ¿no? Me dice que a veces alguien escribe mi columna y yo no la reviso y cometieron un error. Bueno, una gran disculpa. Pero como que le caí de sorpresa que una chava joven, ¿verdad?, fuera a pelearse con él por un tema tal vez para él intrascendente, ¿no? Y de ahí hicimos una muy buena amistad. Me tocó tanto convivir con él, con mi papá, ¿verdad? Con mi papá, con don Toño Pariente, con una serie de políticos a los que invitaba a comer paella, ¿verdad? Y pues eran los encargados ellos de llevar el vino, llevar un buen vino. Romeo sabía mucho de vinos y de repente lograba colarme ahí. Después ya me tocó otra generación, que es más o menos mi generación, pues la de Molina Farro, Juan Trinidad, ¿verdad? Sergio Rincón, que fue mi pareja. Y entonces íbamos nosotros, pues más o menos chavos, a comer o a desayunar con él. Era un privilegio que él nos invitara. Y un día de broma, precisamente me casó él en su casa, porque dijo, mi casa es como un barco, y ves que en los barcos el capitán puede casar, ¿no? Todavía Sergio y yo éramos novios, y todo el mundo le siguió la corriente y usó la mesa de su bar como si fuera un juez, ¿no? Y ahí nos casó, ¿verdad? Entonces, con todo el tiempo, ¿verdad? Siempre de alguna manera estuvimos en contacto a través de mensajes, o de repente te mandaba mensajes también, ¿verdad? Oye, ¿por qué me has abandonado, verdad? A ver qué día te vienes a desayunar. Así le gustaba, por ejemplo, con Socorrito Trejo, una poeta, le tenía muy alta estima a Socorrito y le invitaba a desayunar. Y con muchas personas con las que él consideraba que debía convivir, les mandaba mensajitos o las invitaba a desayunar. Muchos políticos le tuvieron miedo, hay que decirlo, ¿verdad? ¿Sí? Así es. Sufrían Pues sí, si, sufrían si don Romeo los mencionaba en su columna. Yo creo que era de lo primero que revisaban sí, todos los días. yo creo que dentro de los columnistas, en la época, pues, dorada del periodismo tustleco, llamémoslo así, ¿no? Del periodismo tustleco, pues definitivamente tenía un lugar especial la columna de Romeo Ortega, porque además, pues tenía información de primera mano de parte y no solo del gobernador, sino de los dirigentes del PRI. Él estaba muy ligado con el Partido Revolucionario Institucional, con los Así es. políticos, y en ocasiones, por supuesto, una mención en su columna, pues a quien iba dirigida era como una advertencia entre líneas, que a veces podía venir de parte del mismo gobernador, ¿no? O de parte de los dirigentes del partido, y en ese sentido es muy interesante, ¿no? Claro, y un tiempo estuvo bastante aislado, ¿verdad? Creo que hasta en la época, tal vez esté yo equivocada, pero creo que en la época del general Absalón hasta sufrió cierto, no sé si fue con él que hasta sufrió cierta persecución, ¿verdad?
Sí, sí, sí. El apellido de Mauricio, que es tapachulteco, que hace poco era cónsul de México en Guatemala. Ocupó el cargo de comunicación social precisamente ahí en CEDUE. Y fue una época que me tocó convivir mucho con él. ¿Y cuántos periodistas que todavía viven actualmente no les escribió sus columnas o parte de sus columnas, verdad? Sí, de hecho, yo creo que la gran mayoría de los nuevos columnistas, buena parte de ellos, pues quien los enseñó a hacer columnas y fue Romeo Ortega, definitivamente. Sí, y porque si tenías la cualidad de ser observador, ¿verdad? Observadora, tú decías, ay, qué barbaridad, y de cuándo acá escribe también tal o cual persona, ¿verdad? Así es. Y si conocías cómo escribía Romeo, ¿verdad? Detectaba ciertas formas del estilo de escribir de Romeo, y algunos periodistas sí te lo confesaban, ¿verdad? Con humildad. Fíjate, Queta, que a veces Romeo pues, era la época ni siquiera de mensajes. No había ni siquiera mensajes de texto. Yo no sé ni cómo les hacía llegar. Me supongo que alguna hojita o no sé de qué manera les hacía llegar a los columnistas algún texto, ¿no? No, y además otra cosa que tú lo sabes perfectamente es que yo creo que en su casa un buen número de sucesos de la política chiapaneca ahí se planearon y ahí se realizaron, ¿eh? Así es, así es. Entonces, Romeo representa esta vinculación del periodismo con el poder, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, una época muy especial cuando todavía los columnistas y los periodistas, los directores compartían o tenían un poder eran, digamos, fuentes de poder, ¿no? En la política chiapaneca, una situación que se fue diluyendo hasta actualmente, pues prácticamente desaparecer. Eso que definitivamente, ¿no? Y lo que tú dices, pues es cierto, y además estaba lleno de anécdotas. Él en alguna ocasión me comentó que durante el gobierno de Pablo Salazar lo fue a ver Juan Sabines Guerrero, que era diputado, y que de alguna manera, pues, le fue, porque los políticos iban a pedirle consejos. Entonces, Así es. lo que me platicó en aquella ocasión el maestro Romeo Ortega es de que llegó el entonces diputado Juan Sabines Guerrero y con la situación ¿te acuerdas que en aquella época estaba muy peleado el PRI con Pablo Salazar? Porque pues definitivamente Exacto. les había ganado la gubernatura y Sabines tenía deseos de seguir avanzando en su carrera política. Y según dice Romeo Ortega, bueno, ya, él fue el que le recomendó a Sabines de que hablara bien a favor de que echara un par de declaraciones a favor de Pablo Salazar. Y Sabines siguió el consejo de Romeo Ortega y esto pues por supuesto, pues fue el único diputado priista que se puso a reconocer la labor del gobernador de la alianza opositora y tengo entendido que a partir de ahí pues tuvo dos consecuencias eso, por supuesto. Por un lado, Sí. de que llamó la atención del gobernador Pablo Salazar, pero por el otro lado también, pues él empezó a catalogar a Sabines de traidor a los principios priistas. La realidad Y es de Pablo que lo paseaba, ¿verdad? Yo recuerdo que Pablo lo plació, como se dice, por todo Chiapas, ¿no? Lo llevaba a sus giras. y la realidad, pues, es que sí, la suerte de Sabines, pues, le sirvió el consejo de Romeo Ortega, porque, pues, ya ves que llegó hasta ser gobernador.
en ese sentido, ¿no? Y tienes razón, yo creo que la última etapa fuerte a la vista de Romeo Ortega fue cuando le tocó ser director del periódico La República en Chiapas, que ya era un periódico agonizante de los Aramoni, ¿no? Así es. Pero ya era un periódico agonizante, y desgraciadamente los editores, en este caso los Aramoni, pues no tenían la menor intención de invertir en el periódico, ¿no? Yo creo que el periódico La República en Chiapas tuvo su momento importante cuando recién salió, pero después lo quisieron mantener con el mínimo de recursos y exprimirlo, y se exprimió efectivamente, y ya a Romeo Ortega le tocó ya la última parte de La República en Chiapas, y me acuerdo mucho que como estaba el pleito muy fuerte ahí, pues hubo fuertes ataques, ¿no? Por parte creo que ahí lo golpeaban los opositores en otros periódicos, y ya después cuando ya La República en Chiapas cerró, y que posteriormente fue adquirido por la Organización Editorial Mexicana, y que cambió de nombre, ya no se llamó La República, sino que ya se transformó en el Heraldo de Chiapas, pues Romeo Ortega fue de los que siguieron como columnistas ahí y columnista principal, porque prácticamente hacía el editorial del periódico todos los días. Y en ese sentido, fíjate que a mí siempre me llamó mucho la atención porque tenía una gran disciplina de trabajo. Se dice fácil, pero le tocó la época en que no se escribían 2 cuartillitas, o sea, sino que eran planas enteras. Así es, que eran como 5 cuartillas, ¿no? Para llenar una plana, más o menos, ¿no? Entonces tenía Y una que además no tenía fotos. Muchas ¿no? veces toda la columna no había ninguna foto, ¿no? Y tenía él aparte que se tenía que, era de una disciplina interesantísima, porque tenía sus horarios para escribir, te hablaba por teléfono si llegaba a retrasarse, y te decía si muy rara vez fallaba en su columna de que no podía escribirla, y sobre todo porque también algo que llama mucho la atención es que pues o sea, no era un trabajo que tú dijeras, cuidado, ganaba los miles de pesos, escribiendo las columnas, pero siempre, yo creo que ya últimamente, después de que cerró el Heraldo de Chiapas, se retiró, ya estaba bastante enfermo, sobre todo por la parte de sus rodillas, y lo que tú me comentaste cuando conocimos la noticia, se había aislado, ¿verdad? Así Y, es. y tal Él de vez, por sí no era muy como sociable, no era muy común verlo mucho en los restaurantes ni en los centros sociales, ¿verdad? Era más que nada de recibir en su casa, era su estilo, ¿no? claro, y además lo que tú dices es muy cierto, ¿no? Siempre se mantenía como especie de velo de misterio, porque pues todos leían sus columnas, y a veces eran columnas muy fuertes. Todo el mundo se preguntaba quién le había pasado esa información tan exclusiva, y muy pocas gentes, porque en realidad lo conocían, no habían tenido la oportunidad de platicar con él en su casa. Entonces era algo interesantísimo con Romeo. Y me llamó mucho la atención, yo creo que fue una decisión tal vez del maestro, tal vez de sus familiares, pues que decidió que su sepelio, él falleció anoche, fue pues muy, muy discreto, fue Y un yo creo que todo el velorio mundo se enteró hasta el día de hoy de su muerte, ¿no? Ya que hasta el había día de hoy, pasado todas las honras fúnebres. y fue cremado. Sí, Y yo le realmente, comentaba a Lupita Palacios, una amiga muy cercana a la familia, ¿verdad? De don Romeo, a través de su esposo, que creo que don Romeo merece un homenaje, ¿no? pues mira, yo creo que hay varios, y creo y qué bueno que tocas ese tema, porque eso nos permite abrir el abanico hacia otros personajes del periodismo, ¿no? Ya ves que ahí junto al Banamex, entre el Congreso y Banamex, en la que es la calle, la primera Así es, sur donde y están calle las central, estatuas así es, ya ves que de se algunos. hizo Y se eso. robaron la de don Panchito.
Ve nomás. Mira, está bien enojada, está tratando de recuperar el busto de don Panchito, que no sabemos qué pasó, ¿verdad? Y aparte ese lugar, hasta donde yo tengo entendido, se iba a hacer ahí para poner los bustos de los periodistas más destacados de Chiapas. Pero no, o sea, creo que el último busto que se puso ahí fue el de Jorge, no sé si fue Jorge Toledo o Conrado de la Cruz. Y Jorge Toledo creo que está, ¿verdad? Y Conrado también, creo que Sí, Conrado Conrado, también. sí. Pero, por ejemplo, alguien que merece estar ahí definitivamente también es Pepe Figueroa, que también Claro, fue es que una fíjate, si te figura. das cuenta, quienes están allí son periodistas, pero que han sido, como en el caso de Pepe, no podríamos decir en esencia que fue un periodista, ¿verdad? Sino que fue director de un periódico, ¿no? Bueno, y fue columnista. No, Pepe, Jorge Toledo, perdón. Ah, sí, 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 claro. Es que Jorge Toledo en realidad fue, un fue editor, director de un periódico, ¿verdad? fue un editor, y los que están ahí son editores. Así es. Entonces yo creo que Sí, ese es algo que los periodistas actuales, las asociaciones de periodistas de aquí de Tuxtla deben de reclamar, porque ese espacio es de ellos, ese espacio es de nosotros, de los periodistas, y ahí es un lugar para poner a las figuras que han fallecido y que de alguna manera pues merecen ser recordadas. Creo que es claro. Y importante, además ¿no? deben limpiar el lugar porque ves que hay también venta de artesanías, ¿verdad? Entonces, todo ese lugar debería ser dedicado solo un espacio para honrar a los periodistas y darles otro espacio a quienes venden artesanías, porque creo que está muy mal esta situación, ¿verdad? Así es. No, y Sí, además, ya el que bromeaba mucho sobre ese lugar era Pepe Figueroa, sí. porque decía que don Belisario no podía estar tranquilo al ver por quienes estaba rodeado. Sí, y luego fíjate que con Gloria Centeno quisimos hacerle a Pepe Figueroa un homenaje en el Café Avenida. Todavía vivía doña Yoli Garrido, la dueña del Café Avenida, ¿verdad? Hablamos con ella y ella estuvo encantadísima, ¿verdad? Pero luego ves que cuando interviene la familia, como en el caso de Vicente Fernández, ¿no? Sí, Que no han dejado sacar la segunda parte de la temporada, no sé qué. Ya no sé qué pasó y ya no pudimos ponernos de acuerdo y ya no se pudo hacer el homenaje que creo que hubiera sido riquísimo. sí, yo me enteré de que había preparativos para ese homenaje, en efecto, pero a la mera hora tienes tú toda la razón, no hubo un acuerdo entre los hijos de Pepe Figueroa y no se logró hacer el homenaje. Pero yo creo que, te digo, vale la pena tratar de rescatar ese espacio, y ojalá si nos está viendo algún integrante de alguna de las asociaciones de editores o de reporteros o corresponsales que hay, O de columnistas o o de de la columnistas repecho. que hay aquí en Sí, Tuxtla, pues que retomen la idea. Yo creo que personajes como Pepe Figueroa, como Romeo Ortega, y tantos otros periodistas, ¿no? Y más ahorita en este tiempo en que hay tanto peligro y hay tanta violencia contra los colegas, pues bien vale la pena rescatar un lugar que no sea exclusivo de los editores, sino que sea un espacio de los periodistas y que se tenga un recuerdo, aunque sea una sencilla placa para recordarlos y que de alguna manera permanezca. Eso va a permitir que para el futuro, aunque sea su nombre, haga que se recuerde la labor que en un momento determinado realizaron aquí en nuestro estado y que definitivamente pues fueron gentes que sobresalieron y que marcaron y que forman parte de la historia chiapaneca. así es, Ricardo. Esperamos que esto tenga fruto y pronto se recupere este espacio para quien se lo merece. Así es. Y bueno, pues entre otra noticia interesante, vamos el día de ayer, si quieres, pues, seguimos con las notas locales.
me platicaron y después lo vi, lo confirmé aquí en las noticias, aunque no fue una noticia que, como siempre sucede, trascendió a nivel nacional. Hay que ver qué dicen, si los noticieros del día de hoy no la tocan. Hubo un enfrentamiento en San Cristóbal de las Casas, en el mercado José Castillo Tielemans, y se enfrentaron los locatarios, se escucharon balazos, y ese mercado pues está muy cerca del lugar en donde se venden artesanías en Santo Domingo. El caso es de que la mayoría de los comerciantes cerraron sus negocios, y esto llama mucho la atención porque pues tanto en la central de abastos de San Cristóbal como en el mercado Castillo Tielmans hay conflictos muy fuertes, y ahorita hubo un rumor de que, o no hay un rumor, hay una iniciativa de un grupo de los locatarios que quieran remodelar el mercado, pero esto implicaría que hubiera como una especie como de recuento. Entonces hay una pugna entre los grupos independientes y los grupos que están afiliados a una asociación que es Asociación de Locatarios ahí, tradicionales, creo que se llama la asociación, y aparte los ambulantes. Y esto degeneró en un enfrentamiento. Lo que llama la atención es de que ya definitivamente San Cristóbal de las Casas es una ciudad que cada día nos sorprende por las noticias sobre violencia, homicidios y conflictos, ¿no? Están ahí los famosos motonetos, estuvo el reciente homicidio de la señora que le robaron su motocicleta y logró filmar a su homicida, el asesinato de nuestro colega Freddy López Arévalo. Y yo creo que si las autoridades municipales, Mariano Díaz Ochoa y compañía, no logran restablecer, incluso yo creo que con la ayuda del gobierno, un clima de seguridad en esa ciudad, pues van a afectar lo que es el principal sustento de San Cristóbal, que es el turismo. Y si sigue con esa violencia, no solamente vamos a ver cómo vienen las cifras de los turistas que vengan a San Cristóbal en esta próxima Semana Santa, con tantas noticias sobre violencia que hemos escuchado, pero además hay noticias de residentes extranjeros que tenían su lugar, que tenían ahí su casa, o que les gustaba San Cristóbal, ya es que es uno de los pueblos mágicos de México, y que optaron por irse a otros lugares, optaron por irse a San Miguel de Allende, que tampoco pues no canta mal las rancheras, no cantan como mal las diríamos, rancheras, sí. u otros se salieron de este lugar definitivamente, ¿no? Entonces, Simplemente para el turismo local, ¿verdad? A nosotros los tusclecos que somos tan afectos de subir a comer a San Cristóbal los domingos, ¿verdad? A un fin de semana, ya nos da miedo que nos toque balazos cruzados, ¿verdad? sí. O un pleito callejero, ¿no? Sí, definitivamente, pues esto afecta mucho. Ojalá las autoridades tomen cartas en el asunto. Sí, y creo que el presidente municipal hay veces que los presidentes se sienten muy capaces de resolver ellos solos, pero San Cristóbal es una ciudad icónica, ¿no? Para Chiapas, ¿no? Y que ahí tendrían que intervenir, ¿no? Los 3 niveles de gobierno para lograr poner orden y también mucha negociación, ¿verdad? Que las gentes aprendan a sentarse a negociar como este cambio en el mercado que tal vez pueda ser de beneficio, ¿no? Para todos, ¿no? Que no lo resuelvan todo balazos, ¿no? No, y tienen que hacerlo. Yo creo que es un problema que lo han dejado crecer. Ya ves que es una ciudad que está plagada de vendedores ambulantes. Los monumentos coloniales no se pueden ver porque están los tendales ahí alrededor. Pero pues todavía es tiempo de hacer algo, porque de lo contrario se va a volver otro de las ciudades ingobernables al estilo de frontera Comalapa. Pero aquí la diferencia es que San Cristóbal pues es la segunda ciudad en importancia, tal vez después de Palenque, o la primera, y se la está en materia de turismo. Así es. Y además, desafortunadamente, no solo es San Cristóbal, ¿verdad? Son varias ciudades de Chiapas que se encuentran en esa situación, ¿no? Así es.
Y el otro punto, pues si quieres nos vamos a nivel nacional, lo que ha trascendido por un lado es el debate que, bueno, primero pues también la sorpresiva detención del Bronco, que lo están acusando, bueno, fue acusado de haber utilizado recursos públicos para pagar a la gente que le ayudó a reunir las firmas para ser candidato independiente, ¿no? Independiente, y ya pasó su primer noche allá en el penal en realidad es un delito electoral, ¿no? Del que es un delito electoral. Y posiblemente porque, salga, Posiblemente salga. Lo que pasa es que han surgido los memes muy simpáticos, de que ya ves que él dijo que a los ladrones había que cortarle las manos. Entonces ya empezaron a salir los memes con que le iban a cortar la mano, y dice en uno de tantos memes, no se preocupe, don Bronco, nada más le vamos a tomar la presión. Y luego el otro caso, que no sé si podemos llamar desafuero, el de Sandra Cuevas. Ese es interesantísimo, también. ¿No? Que es un suceso que llama la atención, al margen de si es culpable o no, por las implicaciones del reacomodo político en la Ciudad de México, ¿no? Les pesaba mucho a la actual administración haber perdido esa alcaldía, ¿no? Así es, y hablar de la delegación Cuauhtémoc es como estar hablando prácticamente de una entidad por la fuerza económica que tiene. En fin, ya se nos acabó el tiempo. Queta, nos dio mucho gusto compartir el programa el día de hoy. A los familiares del maestro Romeo Ortega, desde aquí les mandamos nuestro más sentido pésame y nuestro reconocimiento para Romeo Ortega López. Así es, un abrazo para don Romeo también, hasta donde estés. Ya nos tocará comer paella en el cielo contigo y un buen vino. Así es. Bueno, muy buenas noches, gusto saludarte, amigas y amigos de este programa de Contextos. Muchas gracias, buenas noches por su atención. Contextos.